Mi esposa me fue infiel con otro médico, mientras yo pagaba su carrera de 8 años y planeaba dejarme justo después de graduarse. Sonrió como si fuera el día más feliz de su vida, y tal vez lo era, simplemente no era por el diploma. El auditorio resonaba con aplausos y flashes de cámaras, y allí estaba ella, Dra. Madison Keller, mi esposa, mi inversión, mi error, 8 años, eso es lo que financié su sueño de convertirse en cirujana, estudio nocturno, yo preparaba la cena. Abrumada por los exámenes, pagué tutores privados, préstamos estudiantiles, ella no tenía ninguno, porque cubrí cada dólar, su matrícula, sus libros, su alquiler cuando todavía solo estábamos saliendo, incluso el pago inicial de su Tesla. Esa noche, llevaba una bata blanca y el mismo perfume que usó en nuestra primera cita, lo noté, pero también noté algo más, un chico entre la multitud, hombros anchos, mandíbula afilada, de pie solo, pero aplaudiendo más fuerte que su familia, con una sonrisa petulante como si ya poseyera una parte de ella que yo ya no tenía. Cuando bajó del escenario, no me miró, lo miró a él. Ese fue el momento en que él piso bajo mi vida comenzó a agrietarse, pero la verdad. La podredumbre comenzó mucho antes de ese día, simplemente estaba demasiado ciego para verla. En la fiesta posterior, su energía era eléctrica, amigos, profesores, cámaras, todo se trataba de ella. Me paré con sus padres mientras ella hacía sus rondas. Madison siempre tuvo una forma de hacerme sentir como si estuviera allí para apoyar, nunca para brillar. Yo era el camarógrafo, el chofer, el silencioso esposo multimillonario detrás de la cortina. Sí, multimillonario, verán, 2 meses antes de su graduación, mi empresa tecnológica, Virion, recibió una oferta de adquisición, $660 millones. No se lo dije a nadie, ni siquiera a ella. Algo me dijo que esperara, llámalo intuición, llámalo un susurro de advertencia, de cualquier manera, confié en esa corazonada más de lo que confié en los ojos de mi propia esposa, en esa fiesta. Nunca preguntó cómo estaba mi empresa, ni una sola vez, durante el brindis con champán, no durante la cena, no cuando nos sentamos solos por un momento. Bajo las luces de hadas en el jardín, en cambio, se inclinó y susurró, pronto finalmente seré libre de construir mi vida como siempre he soñado, y fue entonces cuando supe que no estaba hablando de su carrera. No me inmuté, sonreí, besé su frente, le dije lo orgulloso que estaba, y esa noche, cuando se durmió en nuestra cama de espaldas a mí, como lo había estado haciendo durante los últimos 6 meses, me levanté, me deslicé a mi oficina y llamé a mi abogado, los papeles del divorcio que ella estaba redactando en secreto, ya los había visto. Encontré el archivo digital por accidente 3 semanas antes cuando le pedí prestada su computadora portátil para revisar un correo electrónico, una carpeta titulada Libertad, dentro, su borrador de declaración de diferencias irreconciliables, un desglose financiero de todo lo que pensaba que se llevaría, su nuevo plan de vida posterior a la separación, una lista de verificación con solicitar el divorcio justo después de la graduación. Resaltado en rosa, nunca supo que lo leí. Nunca supo que había visto los mensajes de texto entre ella y Liam, el imbécil petulante de la ceremonia. No puedo esperar a ser completamente tuya, escribió, está demasiado concentrado en su pequeña empresa como para darse cuenta, no tenía idea de que esa pequeña empresa acababa de cambiar toda mi vida. Así que seguí el juego, envié flores a su carta de aceptación de residencia, la llevé a celebrar, no le di más que elogios, y en segundo plano. Moví silenciosamente todos los activos, cada dólar, cada patente, todo, a un fideicomiso solo a mi nombre. Una semana después, un martes lluvioso, finalmente lo solicitó, y ahí fue cuando comenzó el pánico. Primero llegó el correo electrónico, su abogado, alguien que no reconocí, enviando un aviso formal de que Madison Keller estaba solicitando el divorcio por motivos de abandono emocional y diferencias irreconciliables. Ni siquiera tuvo el coraje de mirarme a los ojos. Me senté en la isla de mi cocina, bebiendo café negro en silencio mientras lo leía. No sentí dolor, no sentí rabia, solo confirmación. Pensó que estaba 2 pasos adelante. Pobre chica, no se dio cuenta de que el juego ya había terminado. Esa noche, llegó tarde a casa, maquillaje impecable, lencería debajo del abrigo. Me di cuenta, aunque no era para mí, no lo había sido por un tiempo. Entró a la cocina como si nada, como si los últimos 8 años fueran un préstamo temporal que no me devolverían. Necesito hablar contigo, dijo, metiendo su teléfono en su bolso. Se trata de nosotros, asentí lentamente. Déjame adivinar, ¿no estás feliz? Parpadeó, eso la desconcertó. Simplemente siento que nos hemos distanciado, comenzó, con una voz llena de falsa preocupación. Has cambiado, ya no me apoyas emocionalmente, has estado distante. Me sentí distante cuando pagué tu matrícula. Pregunté, viéndola congelarse, cuando vendí mi auto para que no tuvieras que pedir préstamos estudiantiles.
Cuando me salté todas las vacaciones durante 4 años para que pudieras estudiar en paz, abrió la boca, no salió nada. Por una vez, intentó recuperarse. Esto no se trata de dinero, Jason, se trata de mi independencia. Necesito ser libre para explorar quién soy realmente. Me incliné hacia adelante, tranquilo, y Liam te ayuda a explorar eso. Se puso blanca, nunca había visto a alguien perder la confianza tan rápido. Fue hermoso, de una manera oscura y poética. Intentó hablar, pero las palabras tropezaron. ¿De verdad crees que no lo sé? Me reí. ¿Crees que soy un idiota despistado que no se da cuenta de que su esposa miente sobre trabajar en turnos de noche pero llega a casa oliendo a colonia de un extraño? Su rostro se torció, no de vergüenza, sino de ira, de la forma en que un niño se enoja cuando lo pillan con las manos en la masa. Revisaste mis cosas, no, las dejaste abiertas, como todo lo demás con lo que eres descuidada. Ahora salieron las garras. He desperdiciado los mejores años de mi vida tratando de ser tu esposa perfecta, espetó. ¿Crees que el dinero te hace intocable? ¿Eres aburrido, Jason? Siempre has sido aburrido. Quiero pasión. Quiero un hombre que me haga sentir viva. Me quedé quieto, viéndola desmoronarse. Ella continuó. ¿Puedes quedarte con tu dinero? No me importa. Tengo mi título ahora. Tengo opciones. No tengo miedo de estar sola, casi la compadecí, porque 2 días después, la realidad la golpeó como un tren de carga. Su abogado le envió un correo electrónico al mío. No tenía derecho a un centavo. El fideicomiso era hermético, los activos que enumeró en su solicitud de divorcio, ya trasladados, la mansión que pensó que ganaría, técnicamente propiedad de la fundación a nombre de mi madre, las acciones que creía que cobraría, liquidadas y reubicadas. Me llamó 23 veces en una noche. El mismo teléfono que se había quedado en silencio cada vez que le enviaba mensajes de texto en el hospital ahora no dejaba de vibrar. Nunca contesté. El último correo de voz que dejó. Jason, por favor, necesitamos hablar. Yo no quise que esto llegara tan lejos. Cometí un error. Podemos arreglar esto, lo juro. Solo llámame, ¿de acuerdo? Por favor. Pero había terminado de hacer el tonto. La dejé sentarse en ese silencio que una vez usó como arma contra mí. Había tomado mi decisión, y era solo el comienzo. La vi en un café 2 semanas después. No me vio al principio. Estaba de espaldas a la ventana. Se veía más pequeña ahora, sin maquillaje. El cabello recogido en un moño suelto y desordenado que gritaba no dormí. Muy lejos de la impecable esposa doctora que pretendía ser. Frente a ella estaba sentado Liam. Se inclinó, hablando rápido, con las manos animadas. Ella solo miraba su café como si pudiera salvarla. Pasé por el cristal, lento y deliberado. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. No me detuve, no me inmuté, simplemente seguí caminando. Ese momento, el destello de pánico, la forma en que sus labios se separaron como si quisiera gritar mi nombre. La tensión en sus hombros, lo grabé en mi memoria. Ese fue mi cierre. Le había dado a esta mujer 8 años de mi vida y, a cambio, ella me dio una traición envuelta en derecho. En el momento en que se convirtió en doctora, trató de cortar la correa a la que creía estar atada. Nunca se dio cuenta de que yo no era la correa, yo era la columna vertebral que sostenía su vida. Esa noche, recibí una llamada de su hermana, Rachel. Siempre habíamos sido cordiales, nunca cercanos. Jason, no está bien, lo sé. Dije secamente. Dijo que la arruinaste, que destruiste su reputación. Me reí una vez, bajo. Qué gracioso, estaba pensando lo mismo de ella. Mira, no sé todo lo que pasó, continuó Rachel, pero está hablando de irse del país. Cree que todos se ríen de ella, tal vez lo hacen. ¿De verdad no vas a hablar con ella? Ella tomó sus decisiones, ahora puede vivir con ellas. Hubo un largo silencio, luego Rachel susurró, estaba celosa de ti, ¿sabes? Todos esos años, sintió que era la desvalida en el matrimonio, que tenía que probarse a sí misma, acostándose con otro hombre a mis espaldas. Repliqué, no dije que tuviera razón, dijo Rachel, solo que está rota ahora. Ella se rompió a sí misma. Dije, simplemente dejé de recoger los pedazos. Colgué. Ese fin de semana, tomé un vuelo a Mónaco. La nueva junta de Virion estaba celebrando nuestra adquisición, y por una vez, no me sentí como un hombre arrastrando un fantasma detrás de él. Me reí de verdad, brindé con verdaderos amigos, dormí profundamente por primera vez en años. No estaba cuestionando con qué mentira me despertaría. Un mes después, mi abogado me envió una carta desesperada que Madison había escrito. Eran 3 páginas completas, escritas a máquina, con disculpas incoherentes, justificaciones retorcidas. Una súplica de perdón envuelta en una culpa pasivo-agresiva. Intentó pintarse a sí misma como una mujer que se perdió, que cometió errores, que dejó que la ambición nublara el amor.
Nunca respondí. No creo en fantasmas, pero sé lo que se siente vivir con uno, y no iba a dejar que me volviera a atormentar. Pensó que podía ascender, pensó que el mundo le debía algo porque vestía una bata blanca y sabía pronunciar términos médicos. No pude evitar reír. Lo que no entendió fue simple: no muerdas la mano que construyó tu trono. Y cuando lo hagas, no te sorprendas cuando el reino arda silenciosamente bajo tus pies. Habían pasado 3 meses desde que se finalizaron los papeles, 3 meses desde que entró a esa sala del tribunal con su mejor atuendo, con la esperanza de seguir interpretando el papel de la mujer agraviada y elegante, y salió pálida, derrotada, humillada. Su plan de dejarme justo después de la graduación con la mitad de todo se había ido. Al igual que su sonrisa cuando el juez le dijo que los activos eran legalmente inalcanzables, la vi desmoronarse sin decir una palabra. Ni siquiera me miró cuando pasó, simplemente agarró su bolso como si fuera la última pieza de control que le quedaba. No la seguí, no dije nada, simplemente salí por la puerta opuesta y entré en una nueva vida donde no solo estaba financiando los sueños de otra persona mientras planeaban mi caída a mis espaldas. Fue extraño al principio estar solo, no solo, simplemente solo. Hay una diferencia, ya ves. Cuando alguien pasa años socavando sutilmente tu autoestima, empiezas a creer que tú eres el problema, ignoras la cama fría, las noches inexplicables, el teléfono bloqueado, la forma en que tu nombre desaparece de sus labios cuando está cerca de ciertos amigos. Te convences a ti mismo de que es solo estrés, solo residencia, solo presión, solo la vida. No era la vida, era una traición con dientes perfectos y una educación costosa. Pasé ese verano en silencio. No del tipo amargo y pesado que ella usaba contra mí, sino un silencio real, silencio sanador, mañanas sin tensión, noches sin falso amor, no más mentiras sobre turnos nocturnos que terminaban a las 2 a.m., con una blusa arrugada y sin explicación, no más cenas donde ella miraba su teléfono mientras yo trataba de llenar el espacio. ¿Tenía mi empresa, mi equipo, mi paz, y la mejor parte? Recuperé mi dignidad. Ella, por otro lado, había quemado puentes que ni siquiera sabía que estaba cruzando. Empecé a escuchar cosas de conocidos mutuos, como el personal del hospital no confiaba del todo en ella, como Liam la engañó después de que se hiciera pública la noticia de la demanda, como se mudó de nuevo con sus padres temporalmente, como lloraba en el vestuario durante los turnos. Una parte de mí esperaba sentir algo, tal vez satisfacción, tal vez incluso culpa, pero no lo hice. No sentí nada, porque la mujer con la que me casé ya no existía. Fue reemplazada por alguien que me veía como un trampolín, una cuenta bancaria con una alianza de boda, alguien que realmente creía que podía orquestar un divorcio como una jugada de ajedrez y alejarse con la corona y el cheque. Subestimó una cosa, no fanfarroneo. Había pasado una década construyendo un futuro para ambos, pero en el momento en que vi esa carpeta con la etiqueta libertad, me di cuenta de que ella había pasado el mismo tiempo construyendo su salida, y entonces construí la mía, más silenciosa, más aguda, más inteligente, sin explosiones, sin drama, solo un movimiento final que nunca vio venir. Y cuando su mundo se derrumbó, no moví un dedo. Quería libertad, le di silencio. 6 meses después del divorcio, apareció en mi oficina sin previo aviso. Estaba en medio de la revisión de una nueva ronda de adquisiciones cuando mi asistente me llamó por el intercomunicador. Jason, hay una mujer aquí, dice que se llama Madison Keller. ¿Quieres que le diga que estás en una reunión? Miré la pared de cristal frente a mí. El horizonte se veía como siempre, brillante, distante, intocable. Pensé en decirle que despidiera a Madison, pero algo en mí quería ver cómo se veía tocar fondo con tacones de diseñador. Que pase. Entró más despacio de lo habitual, con menos de ese contoneo de derecho en sus caderas, los ojos más oscuros, más pesados. No llevaba su anillo, por supuesto que no, pero sí llevaba vergüenza, como maquillaje, sutil pero en capas. No le ofrecí un asiento. No vine a pelear, dijo en voz baja, solo necesito hablar contigo. Esperé, no le di nada. Cruzó los brazos como si estuviera tratando de protegerse del frío que no estaba allí. Sé que manejé las cosas terriblemente, sé que te lastimé y no espero tu perdón, Jason, pero... Su voz se quebró lo suficiente como para sonar real. Pensé que estaba ganando, pensé que entraría en este nuevo capítulo y me sentiría poderosa, independiente, pero todo lo que pensé que quería se convirtió en humo. Aún así, no dije nada. Ni siquiera te importa, ¿verdad?, preguntó, sonriendo amargamente. No me odias, no me extrañas, simplemente seguiste adelante. Finalmente la miré. Madison, dije lentamente, no seguí adelante, ascendí. Hay una diferencia. Parecía como si la hubieran abofeteado. Se suponía que serías mi socia, continué, pero me trataste como tu red de seguridad, como si yo te estuviera frenando. Apostaste tú
matrimonio por una fantasía y ahora te sorprende que la fantasía no pague las facturas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me inmuté, la había visto llorar antes, generalmente después de que se descubría una mentira. Lo siento, susurró. No, no lo sientes, dije, simplemente lamentas haber perdido. Dio un paso adelante. Por favor, solo cena conmigo. Una conversación. Quiero mostrarte que he cambiado. Me reí entre dientes, frío, seco, definitivo. No viniste aquí para cerrar el círculo, viniste aquí porque el mundo dejó de darte lo que yo solía darte libremente. Bajó la mirada, caminé hacia la puerta y la abrí. Esta oficina no es tu arco de redención, Madison. Es el resultado de una vida que construí mientras conspiraba a mis espaldas. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión con personas que realmente me respetan. Salió sin decir una palabra más, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, lo sentí. Paz, no del tipo silencioso, del tipo que se gana, el tipo que viene después de haber pasado por el infierno, haber visto al diablo con tacones y lápiz labial, y salir más inteligente, más agudo y más fuerte que antes. Intentó romperme, terminó liberándome. Pasó un año. Casi había olvidado el sonido de su voz, la forma en que solía usar el silencio como arma, el tropo agotador de nunca ser lo suficientemente bueno para una mujer que nunca me quiso realmente, solo lo que podía darle. Ahora, me despertaba con la luz del sol en la costa italiana, no con hombros fríos en un dormitorio estéril, cenaba con personas que construían imperios en lugar de derribar a sus parejas, salía libremente, sin sospechas que ensombrecieran cada risa o mirada, y aún así, su nombre apareció. Comenzaron a circular artículos, susurros sobre una investigación por negligencia médica, un paciente mal diagnosticado, un supervisor cuestionando su juicio. Aún no hay cargos, pero la reputación no espera a los tribunales. Tenía sentido, cuando alguien construye una vida sobre mentiras, eventualmente las grietas llegan a los cimientos. Mi teléfono sonó una mañana, un número desconocido, dejé que sonara, luego un correo de voz. Escuché: Jason, soy yo, sé que no me debes nada y no merezco tu tiempo, pero no sé a quién más llamar. No estoy bien, no me queda nadie. Pienso en todo, todos los días, en ti. En cómo destruí a la única persona que realmente creyó en mí. Por favor, si pudieras devolverme la llamada, aunque sea solo una vez. Me quedé sentado un rato mirando las olas, luego borré el mensaje. No quedaba nada que decir. Ella eligió este camino, ladrillo por ladrillo egoísta. Yo solo fui la víctima que pensó que permanecería enterrada. En cambio, me convertí en un monumento, ¿y ella? Se convirtió en una advertencia, contada en susurros detrás de las salas de descanso y las puertas cerradas. Mi asistente entró a mi oficina más tarde ese día, con los informes trimestrales. Hizo una pausa. ¿Estás bien? Sí, dije, mirando el horizonte. Lo estoy, lo decía en serio. Hay una extraña belleza en reconstruirte a ti mismo de las cenizas en las que alguien más intentó enterrarte. Aprendes paciencia, precisión, aprendes que la venganza no siempre se parece al fuego. Puede parecerse al silencio, al éxito, a nunca mirar atrás. Pensó que podía romperme, pero todo lo que hizo fue cortar las cadenas que nunca me di cuenta de que me estaban asfixiando. 2 años, eso es lo que tardé en ver su nombre en tendencia, no por algún avance médico, no por alguna beca prestigiosa, no. Madison Keller estaba en los titulares por algo mucho más predecible. Cirujana deshonrada enfrenta suspensión de licencia en medio de acusaciones de fraude y mala conducta profesional. El artículo era frío, clínico, como ella, enumeraba detalles de registros de pacientes falsificados, susurros de recetas no aprobadas, rumores de procedimientos facturados pero nunca realizados, y al final, una sola cita de alguien del hospital. Siempre quiso ascender demasiado rápido. Pensó que el encanto podía reemplazar la integridad. No me regodeé, no me reí. No se lo envié a nadie, simplemente guardé el artículo y lo archivé. Ella había hecho exactamente lo que esperaba, se autodestruyó. No porque la hubiera saboteado, no tuve que hacerlo. Su ego hizo el trabajo a la perfección, el mismo ego que la convenció de que podía ser más astuta que yo, superar al mundo y seguir siendo amada. Escuché, a través de alguien ilegalmente, que trató de demandar al hospital, alegar discriminación, represalias, todas las jugadas habituales. Ninguna de ellas funcionó. El sistema no la protegió esta vez. Se quedó callada después de eso, sin redes sociales, sin actualizaciones de LinkedIn, sin anillo de bodas obviamente. ¿Y Liam? Se fue, aparentemente, se fue en el momento en que comenzó la investigación. Resulta que su hombre de verdad no se quedó cuando las cosas se pusieron reales. ¿Y yo? Para entonces vivía en Barcelona, una villa en la costa, mis mañanas llenas de café express y llamadas de estrategia, mis noches con Paz,
Paz real, no la calma falsa y sofocada sobre la que solía mentirme. Una noche, recibí un sobre reenviado a mi nueva dirección, sin nombre en el remitente, solo una etiqueta escrita a mano, dentro había una carta y una foto. La carta era corta, solo su letra, todavía ordenada, todavía precisa. Me equivoqué en todo, no quiero tu perdón, solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que perdí. Nunca fuiste el tonto, Jason, yo lo fui, y lo llevaré conmigo hasta mi último aliento. La foto era de nosotros de hace años, en alguna recaudación de fondos. Ella se reía en mi hombro, yo le sonreía como si lo dijera en serio. La miré durante mucho tiempo, luego encendí un fósforo y la vi curvarse en bordes ennegrecidos. Ese capítulo había terminado, no porque se disculpó, no porque la justicia la encontró, sino porque finalmente había dejado de esperar a ninguno de los dos. Algunas historias no terminan con venganza o romance, algunas simplemente terminan con libertad, y la mía finalmente había comenzado. Ella fue una tormenta en la que una vez estuve parado, pensando que si aguantaba lo suficiente, llegaría a la luz del sol, pero las tormentas no te aman, te destrozan, y si sobrevives, no es por ellas. Es a pesar de ellas. Nunca respondí a la carta, no porque no creyera que lo decía en serio, sino porque ya no la necesitaba. Solía pensar que el cierre venía de las palabras, de las disculpas, de las confesiones, pero el cierre no viene del que te rompió, viene en el momento en que dejas de permitir que su sombra alcance tu luz. La casa que construimos juntos, vendida, su nombre, borrado de todo, mi nombre, en la portada de un libro ahora, unas memorias, en realidad, sobre startups. Riesgos y cómo la peor traición que jamás enfrenté se convirtió en la mejor decisión que nunca planeé. Llegó al número 1 el día del lanzamiento. La dedicatoria era una frase, a la mentira que me liberó. Todavía recibo correos electrónicos de hombres que lo han leído, extraños que vieron pedazos de sí mismos en mi historia, hombres que lo dieron todo a alguien que no dio nada a cambio. Siempre me preguntan lo mismo, ¿cómo lo sobreviviste? Esto es lo que les digo, no sobrevives a la traición luchando por el pasado. Lo sobrevives construyendo algo tan poderoso después, que se arrepienten de haberte dejado ir. No necesitas venganza, no necesitas que llore, ni siquiera necesitas que se caiga, solo necesitas levantarte. Eso es lo que hice, y cuando la gente me pregunta por Madison Keller ahora, sonrío y digo, fue una lección, no una pérdida.